Hola a todos. Bueno, hoy llegamos al último encuentro de estos 4 que les propuse para abordar desde diferentes ámbitos simbológicos al sentido portador que se abre con el año 2020. Y bueno, hoy nos toca llegar a, al capítulo de astrología espiritual. La llamo astrología espiritual para extender un poco, no para estrechar, sino para extender el sentido con el cual abordamos la astrología habitualmente. Esto quiere decir, como ya lo anticipé en los 3 encuentros anteriores, que todo el material que ustedes vean sobre el famoso Stellium en Capricornio del 2020 lo lean, es material muy valioso, el que han dado los diferentes astrólogos y astrólogas sobre estas conjunciones, principalmente la de Saturno-Plutón y ahora más recientemente se suma Júpiter. Desde la astrología mundial, ¿no? Bien, yo quería agregarles la finalidad de estos encuentros, como les dije, más que dar información, es brindarles a ustedes herramientas simbólicas para que acompañemos este año que es fuerte, que es intenso, con estos símbolos de los cuales espero darles aperturas de sentido para que queden trabajando en nosotros y entonces podamos conectarnos con aquello de lo cual este año es portador. La comprensión siempre es ordenadora, o como decía Viktor Frankl, es religadora de las diferentes instancias que constituyen a los seres humanos, las diferentes instancias que nos constituyen. Yo básicamente había hecho esta imagen de una cara externa y una cara interna que habitualmente se da en la espalda. Por cara interna me refiero a que a partir del inconsciente nos abrimos a una riqueza de dimensiones múltiples y que entonces con estas diferentes puertas simbólicas que hemos intentado por lo menos ir abriendo, ir pispeando, es que la conciencia quede mirando al sentido potencial que nos conecta con el adentro y con el afuera. Hoy entonces vamos a abordar la astrología espiritual, fundamentalmente basada espiritual, por esto que les decía, integramos la información astrológica tradicional, decimos espiritual porque se extiende esta información hacia las dimensiones que habitualmente no son abordadas y constitutivas del ser humano. Bien, en primer lugar, tengo un cuadrito en donde puse ciertos principios básicos de la astrología espiritual. Por ejemplo, la astrología espiritual se basa en el principio del hilozoísmo. Hilozoísmo es una palabra que deriva de gilé, palabra griega que luego también es tomada por el latín, y que representa básicamente, porque tiene diferentes alcances, pero básicamente representa a la materia, esa materia prima que puede luego
digamos, a la cual luego se le puede dar forma, ¿no es cierto? Esa materia que recibe esta idea guión forma. Para Platón era, por ejemplo, y lo digo por la relación con la Kabbalah, a esa materia que servirá de vasija, de recipiente a esa forma. Y estamos en un momento en donde hay ideas que están descendiendo o son vertidas en un momento. Cuando yo hablo de momento me refiero a un periodo mundial, no me refiero a ahora puntualmente, en donde hay energías muy novedosas, como vamos a abordar en este encuentro, que están actuando sobre la materia forma. Bien, el principio del ilozoísmo quiere decir que está todo vivo, es decir, que para la astrología espiritual todo es vida, todo está viviendo, desde la Tierra, no solo los seres humanos y los reinos que nosotros conocemos, sino también la Tierra, el sistema solar, las galaxias y demás. Quiero decir con esto que la astrología espiritual no solamente estudia lo humano y lo mundial, sino que también aborda lo solar, los movimientos, por supuesto con las limitaciones de lo humano, ¿sí? Pero digamos que encara a lo solar y a lo galáctico, al espacio en general, como una entidad viviente. De ahí que desde la astrología espiritual los signos astrológicos los tengamos que considerar como representando a entidades vivientes. Para dar un ejemplo, o sea, todos sabemos que ahora estamos en los portales de ingreso a la era de Acuario, y más de una vez me han encontrado hablando de León de Acuario, porque para los griegos eón representaba no solo un periodo de tiempo, que es lo que representa la era, sino también una entidad viviente que viene a la manifestación y que es portadora de ciertas cualidades arquetípicas que se van a manifestar. Entonces, repasemos. En la astrología espiritual vamos a considerar que todo está vivo, no solamente nosotros los seres humanos, todo está madurando y evolucionando, por lo tanto vamos a considerar a los signos, cuando hablemos de los signos, como representando entidades vivientes, y además que desde la astrología espiritual no solo digamos lo humano es de interés, sino también lo mundial, lo solar, lo galáctico, como estando integrado, interrelacionado y constituyendo un todo viviente cuyos ciclos están conectados entre sí. Otro principio importante de la astrología espiritual es que toda vida, de estas que estamos hablando en el sentido universal, pasó o pasará por la condición humana. ¿Qué es lo que tiene como propio la condición humana? El despliegue de la conciencia de sí o autoconciencia. Es decir, lo propio del ser humano es la capacidad que tiene de concientizar los procesos. Por ejemplo, como muchas veces explico, nosotros decimos, hoy se sabe, mejor dicho, que el ser humano no es el único que sueña. Los animalitos, muchos animalitos también sueñan. Pero somos los seres humanos los únicos que tenemos la capacidad de preguntarnos por el sentido de los sueños. Esta capacidad de preguntarnos por el sentido de lo que pasa en nuestro mundo interno o de lo que pasa en el mundo externo es propio de los seres humanos. Entonces, el principio de la astrología espiritual es que toda vida de estas que hemos hablado, desde los átomos hasta las galaxias, han pasado o pasarán por la condición humana. Por lo tanto, tenemos tres estadios posibles. El de los reinos que aún no han pasado por la condición humana, que podemos decir que se encuentran en una condición preconsciente, o sea, hay conciencia,
pero aún no hay conciencia de sí. Luego tenemos al ser humano que está desarrollando la conciencia de sí, y tenemos reinos ahí que trascendieron la condición humana y que podríamos decir son supraconscientes. Entre estos reinos que trascendieron la condición humana ubicamos, entidades vivientes, ya no son reinos, ubicamos a la Tierra, al sistema solar, a las galaxias, etc. ¿Sí? Bien, como se verán, estos son postulados muy grosos, decimos acá en Argentina, muy fuertes, muy grandes. Y hay otro postulado que afirma la astrología espiritual, y es que estamos atravesando un momento inaugural de la especie, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, se están sucediendo, no solo estamos cambiando de era, esto por la precesión de los equinoccios, ustedes saben, los que están en el tema más o menos saben que alrededor de los 2600 años uno cambia de una era a otra, y se sabe que cada era, en este sentido de como entidad viviente, es portadora de nueva vida, está cualificada. Por ejemplo, no sé, en la era de Acuario teníamos la religión de Mitra, el Minotauro, en la religión de Aries. Cada era es portadora de una religión y de toda una cultura. Y en astrología no la vemos como que, bueno, ya pasó y está. Las vemos como que son etapas imbricadas, del mismo modo que en la historia de un ser humano no es que, bueno, mi infancia ya pasó. La infancia nos constituye y determina el adulto que somos hoy. Y entonces eso está, si bien está plegado, está presente en nuestra actualidad. Entonces decíamos, por ejemplo, en la era de Aries aparece la religión del carnero, en la era de Piscis la religión del pez, y ahora estamos en los albores de la era de Acuario, que tiene que ver con un humanismo. Bien, lo que sucede es que en lo que afirma la astrología espiritual es que no nos encontramos meramente en un cambio de era, sino que lo decisivo y lo importante, no sé si importante es la palabra, pero lo crucial del momento actual es que no solamente estamos atravesando un cambio de era, que ya de por sí trae todo un cambio de cultura, sino que coincide con el cambio de era una llegada de energía extra sistémica, o sea, que viene de más allá del sistema solar, una llegada de energía galáctica. Esto está abordado en libros de Dane Rudyard, pero también en los libros de Alice Bailey, que son portadores de la enseñanza del maestro Dwalkul, un maestro tibetano, en los que dicen que en los próximos siglos, una era dura de alrededor de 2600 años, va a aparecer otro reino sobre la tierra, un quinto reino, es decir, que seres que han trascendido la condición humana pueden llegar a aparecer y aparecerán sobre el plano físico terrestre, cambiando completamente el panorama, el paisaje de lo que conocemos como la vida en el planeta Tierra. Por supuesto, todo cambio, al igual que toda crisis vital que tenemos los seres humanos, supongamos cuando pasamos de la infancia hacia la adolescencia, hay fuerzas en nosotros que tiran hacia las posiciones más conocidas, que en psicología llamamos fijaciones previas y que son retrógradas, y hay una fuerza atractora que tiene que ver en psicología junguiana, está dada por este núcleo de la vida anímica que nos lleva hacia el despliegue de nuestras cualidades y propósito de ser. Bien. Antes de pasar al estudio
o al abordaje de las condiciones astrológicas actuales. Voy a bajar un poquito el ventilador. Quería decirles que hay ciertas, acá se me superpone el cuadro que está abajo, pero hasta aquí llega el cuadro actual. Sin necesidad de saber astrología, hay ciertas variables objetivas y subjetivas que hacen que todos sepamos o intuyamos que estamos en un momento peculiar de la humanidad. Por ejemplo, entre las variables objetivas que son inéditas, que son novedosas, está la superpoblación. Nuestro sistema viviente, Gaia, es un sistema finito, no es un sistema que puede sostener cada vez más seres humanos, ¿sí? Tiene recursos finitos y por lo tanto estamos en un momento, en ese sentido, todos estos puntos que yo les voy a nombrar nos muestran que estamos ante situaciones que nos presentan desafíos y que nos dejan un poco como, bueno, parados frente a, llegamos hasta acá y de acá, de ahora en más, ¿qué hacemos? ¿Sí? Por ejemplo, la superpoblación es una variable. Otra variable objetiva que nos lleva a plantearnos que estamos en un momento inédito es que hay un agotamiento de recursos no renovables. Los seres humanos consumimos, pero lo estamos haciendo de un modo indiscriminado, sin importarnos, digamos, con un descuido total del planeta Tierra. Y estamos llevando por una vida desmedida, digamos, sin tener en cuenta que formamos parte de un sistema finito. Esto es como una familia, digamos, que tiene cierto ingreso económico y que vive sin tener en cuenta ese ingreso que tiene, y entonces se endeuda. En algún momento le va a venir este exceso en el cual se ve involucrada. Entonces, bueno, hay algo de la no medida, ¿no es cierto? Hay un agotamiento de recursos renovables, se han extendido los monocultivos. Ustedes saben que los granos con los cuales se hacen los cultivos de maíz, de trigo, de arroz, de papas, etcétera, a lo largo de toda la historia han estado sustentados en la biodiversidad. Por ejemplo, hay miles de tipos de granos de arroz y el proceso de globalización ha llevado a que se plantaran masivamente todo esto que nombré, pero con granos, disminuyendo, digamos, la variedad de granos. Y esto es muy peligroso. Hubo como ejemplo, siempre se suele dar la hambruna que hubo en Irlanda a comienzos del siglo XX, porque como Irlanda fue uno de los primeros países en practicar el monocultivo, hubo una plaga que terminó con el cultivo de papa y hubo una hambruna que afectó a creo que 1,5 millones de irlandeses, lo cual para aquella época era tremendo, que murieron de hambre y además que provocó una inmigración masiva, principalmente hacia Estados Unidos. Hoy esto que pasó en Irlanda está pasando globalmente, ¿sí? Entonces nos pone en una situación de riesgo ambiental también. Por eso, bueno, se han creado bancos de granos, pero la realidad es que hay toda una serie, digamos, de variables que son novedosas y que nos llevan a lo que llamamos un punto de incertidumbre, un punto caótico. Por ejemplo, otra característica que tiene nuestra cultura actual es la contaminación indiscriminada de recursos
la mayor parte no renovables, ¿sí? O sea, nosotros sabemos que, como decía, los seres humanos, por el mero hecho de estar vivos, contaminamos, pero una cosa es la contaminación que da la medida, lo que los físicos llaman la medida de entropía o de desorden, que uno produce en un sistema que es sostenible por ese sistema, y otra cosa es la medida de este desorden desmedido, no con medida, desmedido, que es lo que consideramos por contaminación insensible de recursos. Hay una distribución cada vez más injusta de bienes materiales, por ejemplo, no sé, hasta hace poco, porque esto cambia constantemente, el 90% de las riquezas estaba en manos de un 10%, hoy no sé si es menos, y por lo tanto el 90% de la población no accede a derechos básicos como la salud, la educación y el hábitat, y todo esto, más allá de una cuestión humanística, tiene consecuencias graves sobre la vida de la especie. Entonces, estos puntos son variables objetivas, digo, no hace falta saber astrología para darnos cuenta que estamos en un punto de inflexión y de bifurcación, porque esto no es sostenible para la vida de la especie humana en la Tierra y no es sostenible para el sistema de Gaia, ¿sí? Pero además atravesamos una serie de variables subjetivas. Es decir, y esto yo puedo dar constancia como psicóloga, o sea, cada año los casos que recibo son más serios en el sentido de que las personas vienen con depresión creciente, cada vez se sienten más solas en el sentido de aisladas, ¿sí? Hay una gran incertidumbre. Yo me acuerdo de una señora amiga mía que mayor, ya fallecida, que me contaba que en su época ella proyectaba su vida por décadas. Esto hoy nos parece imposible. Uno vive en el día a día y este año mucho más. Entonces, todos tenemos una gran incertidumbre. Además, hay una ausencia de sentido, es como que digamos, las diferentes culturas, cada una era portadora de un sentido propio, generalmente dado por una religión o a lo mejor por una ideología política. Hoy esto hay una caída, como luego vamos a ver desde lo astrológico. Yo lo que les quiero introducir antes de llegar a lo astrológico, ¿por qué estamos viendo estas variables objetivas y las variables subjetivas? Es porque, digamos, en realidad, ustedes saben, yo siempre comento que yo no practico una astrología predictiva, sino que a mí me ayuda mucho leer las señales en el cielo para comprender lo que está pasando y en todo caso darme una orientación sobre los pasos a seguir con una conciencia más ampliada. Pero tenemos que usar todos nuestros recursos anímicos y a eso estoy apelando ahora con ustedes. O sea, nosotros tenemos, además de los lenguajes simbólicos, recursos de sentido común que nos hacen observar que esta situación realmente es inédita y grave. Por otro lado, cada vez más los vínculos son caóticos, dificultosos y también nuestros sentimientos están como en conflicto y de modo caótico. Ustedes me pueden decir, bueno, pero esto es propio de la condición humana y es cierto. Lo que sucede, lo particular de todo esto hoy es que es global. Ha habido pestes en algún pueblo o en algún continente, pero hay 5 continentes, en los otros 4 no. Una persona puede estar en crisis vital, pero otra no. La particularidad de todo esto
es que no hay quien se salve de estas variables, ¿sí? Y esto ya lo han abordado diferentes pensadores, comenzando por ejemplo con Krishnamurti, Jiddu Krishnamurti, quien se dedicó a lo largo del siglo XX a pensar este punto de cruce o punto crucial que está atravesando la humanidad. Y hay un libro en particular en el cual tiene un diálogo con David Bohm, un librito que se llama El futuro de la humanidad, en donde plantea hacia dónde estamos yendo. Mircea Eliade, por otro lado, él plantea, este antropólogo rumano que estudia religiones comparadas de todas las culturas de la humanidad, él plantea que cuando se dan estas características que acabo de citar, son indicadoras en las culturas de un fin de ciclo, ¿sí? Que la cultura está atravesando, pero esto, a diferencia de la época actual, las culturas, cuando se daba todo este desorden vincular, en donde no había un respeto del orden vincular, por ejemplo, dice Elíade, donde el hijo era tratado como padre, el padre como hijo, el rey como súbdito, el súbdito como rey, etcétera, etcétera. O sea, donde lo que hoy en psicología institucional se llama el status role no era respetado, decía Mircea Eliade, las culturas sabían que estaban atravesando un final de un ciclo, y la diferencia es que ritualizaban este final, lo reconocían, hacían las debidas despedidas, para luego poder darle oportunamente la bienvenida al comienzo de un nuevo ciclo. Pero no podemos darle la bienvenida a algo nuevo si primero no nos hemos despedido, en el sentido de concientizar qué es lo que está terminando. Jung también, Carl Gustav Jung también, digamos, él, cuando ve estas características que les he citado a nivel subjetivo, dice que esto sucede porque no estamos inscriptos en un mito. Para Jung, digamos, la inscripción en un mito o el habitar un mito era indicador de que una cultura estaba en su apogeo. La pérdida de inscripción de un mito, es decir, el no estar cobijados o habitando un mito, era indicador de un desorden psíquico y de un desorden cultural que anticipaba este periodo de transición y lo señalaba particularmente hoy como un fenómeno mundial y grave. Y luego tenemos a Richard Tarnas, más conocido por su libro Psique y Cosmos, un pensador actual, que él está alertando hace tiempo sobre que estamos atravesando la muerte de una civilización, y que en tanto tal, es fuerte esto que dice Richard Tarnas, pero es lo mismo que afirmamos en astrología espiritual o esotérica, que hay una civilización que está llegando a su fin y que por lo tanto es importante concientizar esto a través de todas estas variables objetivas y subjetivas que les he nombrado, ¿sí? Se las he nombrado justamente para que podamos tenerlas presentes y que nos demos cuenta, esto así no puede seguir, digamos, no es algo que tiene soluciones, como que bueno, hay que mezclar, barajar y dar de nuevo, ¿sí? El juego así no sigue. No, vamos a un punto sin salida, a un punto de inflexión, a un punto de bifurcación para la especie y para el planeta. Richard Tarnas dice algo más que es interesante y que lo tomo, me interesa como, digamos, aporte. Él dice que estamos en una situación muy parecida a la de esas personas que, ya sea por un accidente o X causa, tienen una muerte cerebral y entonces tienen
toda esta experiencia de vida después de la muerte y vuelven a la vida. Entonces dice que esta experiencia radical cambia para siempre el modo de percibir la vida. Que en este caso nos está sucediendo algo parecido, pero a la humanidad toda, y que por lo tanto sería tonto de nuestra parte hacernos los distraídos, los desentendidos, y que es importante que nos conmovamos con esto que nos está sucediendo, porque es lo único que nos va a permitir hacer el duelo debido y pasar a una nueva etapa, eventualmente. Bien. Llegamos a la propuesta astrológica con esta introducción. En astrología, así como yo les dije en el último encuentro, que en Kabbalah se utiliza como estructura arquetípica el árbol de la vida, en astrología nosotros utilizamos el mandala zodiacal como una estructura arquetípica que representa, simbólica, que representa tanto al ser humano como a la especie humana, y también representa al universo, ¿sí? O sea, podemos representar, es una estructura simbólica, por más que aludamos a constelaciones, pero estamos representando entonces con ello a procesos que involucran fractalmente al universo, al sistema solar, al ser humano, a una civilización toda. Y bueno, para llegar al momento de hoy, yo voy a tratar de ser lo más sintética posible y de no dar muchos elementos astrológicos puntuales, para que ustedes puedan entenderme. Les decía, este stellium, un stellium en astrología es una agrupación de 4 o más planetas en un margen que no supere los 60 grados del zodíaco. En este caso se ha dado entre el 2019 y 2020 una agrupación de planetas en el signo de Capricornio. Esta agrupación va a seguir avanzado el 2020, a finales del signo de Capricornio y a comienzos del signo de Acuario, haciendo cuadratura con Urano. Sin embargo, no quiero entrar en detalles de planetas para que me puedan entender. Les quiero señalar 2 hechos. O sea, mi abordaje hoy va a ser parecido al que hace un psicólogo cuando atiende a un paciente. Para el psicólogo todos los sueños tienen un sentido, son portadores de un mensaje, pero si un psicólogo toma una larga serie de sueños, claramente aparece una dirección vital que otras dimensiones de la vida anímica le están señalando a la conciencia. Vamos a hacer una analogía con este ejemplo y esto es lo que yo voy a hacer hoy. Si bien el stellium del 2019-2020 es significativo en sí mismo y por eso les recomiendo que ustedes escuchen a lo que astrólogos valiosos tienen para decir sobre este tema, no obstante, yo lo que voy a hacer es seleccionado algunos eventos estelares importantes y he tomado periodos largos para poder mirar la dirección que nos está señalando el cielo en este momento.
hay un periodo que se inició en el 2000, en el año 2000, yo voy a seleccionar algunos eventos, en realidad hubo más, ¿sí? Pero como para decir estos eventos que hacen posta, ¿sí? Hubo una luna llena en mayo del 2000, fue una configuración muy sagrada en donde los planetas, para los astrólogos pueden ir a observar, en la luna llena del año 2000, los planetas tenían un orden particular que claramente señalaba, era una especie de ritual cósmico que señalaba la llegada de la era de Acuario y el ingreso de energías acuarianas. Entonces, hubo un periodo que se extendió entre el año 2000 y el 2012, en donde, fíjense que son 12 años, que involucra toda una rueda zodiacal, como si el cielo nos hubiera estado indicando simbólicamente que se vertía esta energía acuariana sobre nuestro planeta todo, dándole la bienvenida a esta era que va a durar 2600 años. Ustedes recordarán que a finales del 2012 la cultura maya, una cultura experta en astronomía y en matemática, hablaba de que al finalizar el año 2012, con el famoso solsticio de diciembre del 2012, comenzaba el tiempo del no tiempo, ¿sí? ¿Qué sucede en el 2013, pasando ese solsticio del 2012? Bueno, en el año 2013 sucede un hecho que para mí fue de una magnitud, me deja sin palabras, la verdad, imponente, como cuando uno está frente a los Andes o a los Himalayas. Fue de una magnitud sagrada, un fenómeno portentoso realmente. Hubo 5 agrupaciones planetarias, esto que en astrología se llama stellium, en plural, stellium es una palabra latina, en plural se dice stelia, hubo 5 stelia que se dieron en los signos de Piscis en marzo del 2013, luego hubo una estelia, se sucedieron, ¿sí? 4 estelias, perdón, 5. Piscis, luego en Aries, luego en Tauro, luego en Géminis y luego en Cáncer. O sea, fueron 4 agrupaciones, 5 signos con agrupaciones planetarias de 4 a 6 planetas. Tengo la tentación de darles detalles sobre los planetas que intervenían, pero en realidad no quiero abrir más ventanas. Lo que me interesa es que ustedes comprendan que hubo así, tac, 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 5 signos en donde hubo una energía abrumadora, que la agrupación de planetas obviamente implica una concentración intensísima de energía. Luego hubo un descanso, ¿sí? Lo tengo anotadito por acá. El stellium de Cáncer, ya les digo cuándo fue. Fue el 7 de julio, alrededor del 7 de julio del 2013. Luego hubo un descanso y hubo un stellium en el 1 de enero o sea, también fíjense qué cosa llamativa, ¿no? Justo el comienzo del año 2014 en el signo de Capricornio, que no es casual porque resuena con el actual stellium del 2019-2020, hubo el último stellium de ese grupo de
estelia que habían venido dándose sin solución de continuidad. Y acá retomo uno de los principios que les había dado al comienzo del encuentro de hoy, de que los signos en astrología espiritual representan vidas, ¿sí? Entonces, esas vidas que están representadas en Piscis, en Aries, en Tauro y en Géminis, a ustedes a lo mejor les llamará la atención que yo acá puse a los 12 signos del zodíaco y no empecé en Aries, empecé en Piscis. Y esto es porque vuelvo al tema de que los signos zodiacales representan entidades vivientes y estas 5 entidades vivientes, comenzando por Piscis, representan a energías vivientes que están liberadas de la rueda de nacimientos y muerte, diría, a la rueda del samsara, diría un budista, ¿sí? Representan entidades liberadas, podríamos decir sagradas, en lo objetivo, energías que están mucho más allá de la Tierra, son lejanas y están mucho más allá de la Tierra y del sistema solar, en lo objetivo exterior, pero también, como muchas veces digo, en psicología junguiana, la psique no solo es externa, sino también que es interna. Entonces, estas entidades vivientes que en lo exterior están lejanas, constituyen parte de nuestra constitución, digamos, forman parte de estas dimensiones que están en la trastienda. Y si ustedes ven acá, tenemos un ser humano con los chakras, y fíjense que más allá del chakra coronario hay otros chakras que tienen que ver con estas energías liberadas. Entonces, lo que podemos imaginar que en el año 2013 fue un año portentoso porque se inició otro periodo, que era el de este evento, este segundo evento que les comentaba, que marca un punto inaugural en la vida terrestre, de recepción de energías que vienen de más allá, de entidades que nos constituyan, porque el ser humano desde la psicología transpersonal y espiritual no es una entidad homogénea, es una entidad, constituimos el fenómeno humano en el sentido que tenemos autoconciencia, pero estamos constituidos como por una serie imbricada de diferentes entidades que están ensambladas y que, digamos, el punto de fusión es la vida anímica con esta conciencia que está centrada en el aquí y ahora. Habitualmente nosotros desarrollamos una personalidad que es la que nos ubica en el espacio y en el tiempo, con un nombre y un apellido. Esta personalidad desarrolla hábitos. Bueno, todo esto que hace que uno sepa quién es y no que estemos caminando por la vida en un estado confusional, es lo que llamamos personalidad, y en astrología está representado esta instancia de la personalidad por Capricornio, ¿sí? Capricornio es el signo que se relaciona con la mente y con los mecanismos defensivos que desarrolla la mente, defensivos en el sentido de cómo hacemos nosotros, qué construcciones anímicas y objetivas hacemos para manejarnos en el mundo y disponer de coordenadas cotidianas que nos ubiquen en el espacio y en el tiempo, ¿sí? Porque imaginémonos que somos puntitos en medio de un universo. Entonces, para no perder la cordura, hay algo en nuestra naturaleza que se enraiza, que se asienta, todo esto tiene que ver con Capricornio,
y que este enraizamiento nos lo da fundamentalmente cierta cualidad mental, que por supuesto es traída también al cuerpo físico, pero cierta cualidad mental que nos permite ubicarnos en el espacio, en el tiempo y, por ejemplo, que nos da cierta idiosincrasia en el sentido de que tenemos ciertos gustos, a mí me gusta esto, no me gusta aquello. Todo esto, imaginémonos en el sentido individual, pero en una cultura uno puede distinguir las costumbres de la cultura alemana, la inglesa, la argentina, la española, la china, etcétera, la oriental, la occidental. Es lo que hace que nos reconozcamos y diferenciemos. Si estos mecanismos nosotros los vamos sumando a lo largo de siglos y siglos, terminan haciendo una especie de construcción abroquelada, estratificada, rígida, que aquello que en un inicio fue construido para posibilitar la vida en determinado momento, sobre todo cuando llega el final de ciertos ciclos que son objetivos, que es lo que estudia la astrología, esas construcciones van a ser de obstáculo a energía nueva, sagrada, que viene de dimensiones transpersonales, que se está virtiendo sobre la constitución. Todo esto que vemos acá está representando al ser humano. Yo les hago este dibujito, porque acá es como si tuviéramos a los diferentes signos, ¿sí?, que están representando los chakras en el cuerpo humano. Pero también podemos pensar a estos 7 signos manifestados representando no solamente los chakras en el cuerpo humano, sino también los chakras en el planeta Tierra o los 7 planetas visibles en el sistema solar a ojo directo, o sea, todos los 7 que consideremos. Quiero esta altura porque sé que es complicado lo que les estoy diciendo, pero se lo voy a sintetizar del siguiente modo. En la constitución humana hay 2 tipos, digamos, de dimensiones. Una manifiesta, que es la que es observable y con la cual tenemos contactos, nuestros talentos intuitivos, reflexivos, sensibles, prácticos y además niveles celulares, etcétera, que van constituyendo lo que conocemos como condición humana, los 7 centros con las 7 glándulas endocrinas, etcétera, y hay en la trastienda una dimensión transpersonal, que nosotros hablamos así como de modo sintético de la dimensión transpersonal, pero que está constituida por entidades vivientes que ya trascendieron la condición humana y que sin embargo nos están estimulando a nosotros como seres humanos a evolucionar y que se expresan a través de lo que representa la energía de Cáncer. Decía Dane Rudyard que Cáncer y Capricornio eran los 2 signos en donde se daba el comienzo de la forma. Cáncer es un signo de puerta de ingreso a la forma y Capricornio es un signo de puerta de salida de la forma. Podemos tomar en este sentido a Cáncer como vinculado al chakra coronario y a Capricornio como vinculado al chakra raíz. Yo les voy a pedir que ustedes luego repasen lo que vimos del árbol de la vida, como en este momento está sobreestimulado el chakra cabeza, el 20 habíamos dicho que tiene que ver con el chakra corona, 20-20, y también cómo está sobreestimulado el chakra raíz, que además tiene que ver con la personalidad humana. Es decir, hay una energía espiritual que fue vertida en el 2013 de modo sintética, que viene, digamos que ingresa a través de la cabeza y del chakra coronario desde el 2013,
digamos, esa energía se tomó algunos años, hasta ahora, el 2020, en que vuelve a haber este stellium en Capricornio, de modo que toda esta energía que está ingresando a nuestra estructura individual, pero también a nuestra estructura como especie y también al sistema solar, que es proveniente de la galaxia. Yo sé que todo esto puede sonar como medio delirante, pero lo que estoy haciendo acá es aplicar el orden fractal, ¿sí? Ustedes saben que los fractales es una repetición en un orden menor de órdenes mayores. Y como esto es una estructura simbólica arquetípica, puede representar tanto a un nivel galáctico, a un nivel del sistema solar, a un nivel terrestre, a la especie humana y al hombre. Entonces, estos 5 signos están representando a ciertas energías liberadas que están intentando romper con formas viejas que ya no van más, porque la humanidad va a atravesar un cambio en el sentido de no meramente de cambio de era, esto es lo que indicó este periodo primero del 2000 al 2012, sino en el sentido de un cambio sistémico, un cambio en el sistema solar, un cambio en la Tierra y un cambio en la humanidad, con la potencialidad de la aparición de un nuevo reino. ¿Por qué les pongo 2013 y 2025 ya para terminar? Que son otros 12 años. Fíjense que acá 12 años es una rueda, del 2000 al 2012 es una rueda zodiacal, y este segundo periodo que comenzó en el 2013 se extiende hasta el 2025, porque en el 2025 sale Plutón de Capricornio, es decir, Plutón termina de hacer esta tarea de disolución de formas viejas. Tenemos una segunda rueda zodiacal y unos 12 años nuevamente. Fíjense, ¿qué es lo que tiene este año 2020? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el 20 en Tarot tiene que ver con la rueda de la fortuna? Tiene que ver con 2 ruedas, ¿sí? O sea, lo particular de este año es que hace de punto de intersección entre las energías acuarianas y las energías galácticas que están ingresando, y por eso lo sentimos como un año bisagra, ¿sí? En realidad esta bisagra va a continuar dándose hasta el 2025 y está impactando, sobre todo por este stellium que tenemos este año, en todo lo que fueron nuestras construcciones, nuestros hábitos, por más bellas que hayan sido las construcciones mentales o físicas, no nos sirven para esta energía nueva que está ingresando. La conclusión de esto que les estoy diciendo es que como hay energía que está viniendo de niveles amorfos, energía que es absolutamente nueva, y que las estructuras pero con formas viejas que ya no sirven, quedaron absolutamente limitadas para estas energías nuevas, lo que necesita es quietud, Shabbat. Ustedes saben que en hebreo el planeta Saturno que rige a Capricornio se dice Sheva, de donde viene Shabbat, porque el Shabbat se celebra en el judaísmo en el día dedicado a Saturno, ¿sí? Y es el día en que ellos hacen un alto. El año 2020 es como para hacer una especie de año sabático, ¿sí? Es para hacer globalmente, a nivel mundial, un año sabático, porque es un año para hacer un alto en el que demos lugar a que nuestra estructura energética, vital, mental, anímica,
este alto, y gracias a este alto está en condiciones de recibir, de vaciar aquello que estaba lleno de formas viejas. Y se acuerdan que hablamos de hilozoísmo, de gilé, sustancia. Esta sustancia, de renovar la sustancia como vasija para recibir esta energía que viene de lo infinito. Necesitamos silencio, quietud y receptividad para una energía absolutamente sagrada y novedosa que va a producir cambios radicales, inéditos, que nos obligan a hacer un salto como especie, como humanidad, y un salto a todos los reinos. Bueno, yo sé que esto así, pero bueno, espero que, o les sugiero que puedan tomarlo, escucharlo en diferentes momentos, o escuchen un ratito y después sigan adelante. Cualquier cosa me pueden escribir al canal de Nexo Cielo Tierra y quedo a disposición de ustedes para responder las preguntas que quieran hacerme. La idea, de nuevo les digo, para cerrar estos 4 encuentros, no es traer mucha información. La idea es que les quede que estamos en un momento umbral en donde estamos recibiendo algo nuevo y tenemos que hacer un gran duelo. Tenemos que atravesar una enorme transformación que implica dejar rutinas, hábitos y de vida en las cuales nos reconocíamos, pero que quedaron obsoletas. Un gran y que estemos hermanados en este cambio.